Un saludo muy cordial y afectuoso y muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo para ustedes que escuchan la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravillosa que es la palabra de Dios! Es como la miel a nuestro paladar. Ella misma lo dice. Es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Es una palabra que nos instruye, que nos llena de conocimiento y de sabiduría. Y ustedes saben que estamos trabajando en el libro de Éxodo. Cuánto aprendizaje maravilloso estamos llevando. Y eso nos está haciendo crecer espiritualmente. Podemos ver al Dios Todopoderoso. Podemos ver su gloria. Podemos ver sus bendiciones, su amor. Y tantas cosas maravillosas que tiene para nuestras vidas. Gloria sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Le pedimos que usted se quede acá unos minutos escuchando esta palabra que es para usted y para mí. Hoy en el tema 70 hablaremos del tabernáculo, morada de Dios en medio de su pueblo. Cómo Dios quiere estar cerca de nosotros, imagínense. Y muchos no quieren estar cerca de Dios. Qué tristeza. Para entender este pasaje vamos a leer Éxodo capítulo 26, versículo del 1 al 37. Un poquito largo, ¿no? Escuchemos. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas la una con la otra. Y harás lazada de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con las cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formarán el tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelos de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas apartes. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, el borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y en las lazadas las uniones para que se hagan una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará espalda del tabernáculo, y un codo de un lado y la otra otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlos. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de maderas de acacia que están derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás las tablas de todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del medio de sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y sus 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al
lado del norte 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas, de suerte de que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 varas de maderas de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 varas para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 varas para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para mantener por ello las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y de lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sus basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero frente a la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. El diseño de Dios. Todo esto tuvo que memorizar Moisés en estos 40 días que Dios le dio todos estos planos para diseñar el tabernáculo y todo lo que iba dentro del tabernáculo. Increíble. Ahora, Éxodo 26 describe la estructura del tabernáculo, la morada terrenal de Dios entre Israel. Mientras en el capítulo 25 se presentan los objetos principales, el arca, mesa y candelero, aquí se detalla la tienda misma, sus cortinas, sus cubiertas, tablas y barras, velo y la entrada. Este capítulo muestra que la presencia de Dios habitará en medio de un pueblo santo, bajo un orden perfecto y divino. Ahora, la estructura del tabernáculo. Primero, las cortinas del tabernáculo, hechas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, decoradas con querubines, unidas por lazadas y corchetes, formando una sola pieza. ¿Cuál es la lección que aquí podemos ver? La unidad del tabernáculo refleja la unidad del pueblo de Dios. Sí. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6 dicen: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, las cubiertas protectoras. Primera cubierta de pelo de cabra, segunda cubierta de pieles de carneros teñidas de rojos, tercera cubierta de pieles finas, probablemente tejones o marsupiales. ¿Cuál es la lección que podemos encontrar aquí? El tabernáculo tenía la belleza interior, cortinas de linos con querubines, pero sencillez exterior, pieles de animales. Cristo,
De igual manera, no tenía apariencia atractiva externa. No. Dice Isaías capítulo 53, versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos. Pero en él estaba toda la gloria de Dios. ¿Qué les parece? Tercero, las tablas y las barras. Las tablas de madera de acacia cubiertas de oro con basas de plata, colocadas verticalmente formando las paredes, barras que atravesaban las tablas para mantener la unidad. ¿Cuál es la lección? La madera, naturaleza humana; recubierta de oro, naturaleza divina. Apunta a Cristo como Dios hecho hombre. Por eso dice San Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, las tablas unidas por las barras representan a la iglesia sostenida y unida en Cristo. Por eso Colosenses capítulo 2 versículo 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Ahora hablemos del velo, hecho de azul, púrpura, carmesí y lino fino, con querubines bordados. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. El arca del testimonio quedaba dentro del velo. ¿Cuál es la lección que aprendemos? El velo mismo simboliza la separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó. Sí, Mateo capítulo 27, versículo 51 dice: he aquí el velo de Dios se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, abriendo el acceso a la presencia de Dios. Todos podemos ir a la presencia de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Ahora hablemos de la cortina de la entrada, colgada a la entrada del tabernáculo, también de azul, púrpura, carmesí y lino fino, sostenida por 5 columnas de madera de acacia cubiertas de oro con basas de bronce. ¿Cuál es la lección? La entrada representa a Cristo como la única puerta de acceso a la presencia de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué maravilla, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones espirituales? Primero, la presencia de Dios es central. Todo el diseño del tabernáculo apunta a que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Por eso Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. 2. Cristo es el verdadero tabernáculo. Cada elemento, cortinas, tabla, oro, velo, entrada, encuentra su cumplimiento en Jesús. Por eso dice San Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Tercero, acceso por medio de Cristo. El velo roto nos recuerda que hoy tenemos libre acceso a Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Por eso Hebreos capítulo 4, versículos 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y 4. La belleza interior sobre el exterior. El tabernáculo era modesto por fuera, pero glorioso por dentro, enseñándonos que la verdadera gloria está en lo espiritual y no en lo aparente. Por eso 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, no desmayemos,
antes que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Maravilloso. Y 5, unidad en el cuerpo de Cristo. Las tablas y las cortinas unidas por corchetes y barras nos hablan de la necesidad de mantener la unidad de la iglesia. Por eso dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Hoy día las denominaciones no entienden eso. Hoy día las divisiones suman, pero realmente van restando porque se van dividiendo. Terrible, ¿no? ¿Cuáles serían las aplicaciones prácticas de este pasaje? ¿Valoro más la presencia de Dios que lo externo? ¿Estoy viviendo en la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Entiendo que mi acceso al Padre es solo por medio de Jesucristo? ¿Estoy reflejando la gloria interior de Cristo más que lo superficial de este mundo? Son preguntas para meditar. Entonces concluimos que Éxodo capítulo 26 nos revela que el tabernáculo no era solo un lugar de adoración, sino un modelo profético de Cristo y de la comunión con Dios. Hoy, gracias a Jesús, no necesitamos un tabernáculo físico, porque Él mismo es nuestro tabernáculo y nosotros somos su templo. Por eso 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Mire qué maravillosa que es la palabra de Dios. Dice, yo quiero esa palabra de Dios, yo quiero ser templo del Espíritu Santo. Qué anhelo tan maravilloso. Pero para que eso suceda en su vida, tiene que reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aquí le presentamos el plan de salvación resumido en la oración de fe para que usted sepa al Señor Jesucristo. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó usted al Señor Jesucristo? Maravilloso. Lo bendecimos, lo felicitamos. Ahora venga, estudie la palabra de Dios, medite en ella, deje que ella le ayude a crecer. Pide la ayuda del Espíritu Santo, pídale sabiduría para entender, porque hay textos a veces difíciles de entender. Suscríbase a este canal para que le estén llegando las palabras de Dios. Ingrese a este canal. Va a encontrar una cantidad de videos para su crecimiento espiritual. Cántele alabanza al Señor, cántele, adórelo, adórelo. Eres el único que merece alabanza, el único que merece adoración. Es el único, sí Señor. Converse con Él a través de la oración. Elimine todo intermediario. Solo Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Sí, pero Jesucristo vivo y real, no en una imagen o un ídolo. Él le va a escuchar y le va a responder. Y si está cerca, venga a la iglesia. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan maravillosa que nos regala, Señor. Cuánta enseñanza valiosa para nuestras vidas. Cuánto crecimiento espiritual, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, porque esa palabra convierte el alma. Esa palabra nos hace cambiar de rumbo, Señor, a un rumbo que nos lleva a la vida eterna, Señor. Esa palabra nos enseña que tú eres el único y verdadero Dios. Nos enseña que tú eres el único que nos bendice y nos da de todo, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Y oramos para que esta palabra sea llevada por todos lugares y muchas personas no solo la escuchen, busquen ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando
a otros, porque necesitan, nuestras familias, compañeros, en el barrio donde vivimos, necesitan conocer la palabra para ponerla en práctica en sus vidas. Y nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.